Ahora vamos a hablar de las reservas matemáticas modificadas. En un seguro de vida individual, la prima pura solo será suficiente para pagar los beneficios del seguro si ocurre lo siguiente. 1. El rendimiento obtenido por la empresa de seguros en sus inversiones es igual a la tasa de interés técnico utilizada para calcular la prima pura. En un segundo escenario, si la mortalidad de los asegurados de la empresa de seguros es igual a la mortalidad empleada en la tabla de mortalidad utilizada para el cálculo de la prima. O si la empresa de seguros puede administrar su cartera de vida sin incurrir en gastos. Y en un último escenario, si las reclamaciones por muerte son pagadas al final del año póliza en que ocurren. Bajo estos 4 supuestos, la lógica es que la aseguradora calcule todas las reservas matemáticas puras. Ahora bien, si el gasto en que incurre la aseguradora cada año coincide con el recargo previsto en la prima comercial para afrontar estos gastos, no queda duda que las reservas matemáticas deben calcularse tomando en cuenta las primas puras. Porque cada vez que la empresa de seguro cobre al tomador de la póliza la prima comercial, pagará los diferentes tipos de gastos que en ella se contemplan y con un recargo fijo previsto en esta prima, sin que a la aseguradora le sobre o le falte ningún tipo de dinero. Entonces la prima pura se supone que alcance y sea suficiente para cubrir el riesgo y para incrementar la reserva, y la prima comercial es la otra parte adicional a la prima pura. Están contemplados todos aquellos gastos en que incurre la aseguradora para ofrecer el servicio que está descrito en la póliza. En la práctica, lo anteriormente dicho no ocurre, ya que durante el primer año póliza los gastos que incurre la aseguradora son considerablemente mayores que en los años de renovación. En parte porque los gastos de administración son mayores para las emisiones. También las comisiones en el primer año son, en la mayoría de los casos, son mayores. Esto significa que la aseguradora no tendría fondos suficientes para construir la reserva pura del primer año, después de efectuar los gastos por fallecimiento y pagar los distintos recargos previstos en la prima comercial. Para impedir esto, para las empresas que operan seguros de vida individual, se han diseñado una serie de métodos para modificar las reservas matemáticas, las cuales arrojan resultados sólidos desde el punto de vista financiero y sin duda montos más reales o más realistas que los que se originan calculando las reservas matemáticas sin ningún método de modificación. Una aseguradora que constituya reservas matemáticas puras no necesariamente es más sólida que una empresa que utilice estos métodos de modificación de reserva. Para definir las variables de este método podemos decir que alfa es la prima natural del primer año, beta es la prima modificada en los años de renovación y P, prima pura de riesgo nivelada, donde siempre se va a cumplir esta relación. Alfa va a ser menor que P y P va a ser menor que beta. Hola, les voy a hablar sobre la ecuación general de modificación de primas para la modificación de reservas. Acá tenemos la ecuación de equilibrios de las primas modificadas, de donde vamos a partir, diciendo que el valor actual de las primas puras niveladas es igual al valor actual de las primas modificadas, como lo vemos en la línea del tiempo, que para cada año las primas modificadas van siendo igual a las primas puras únicas niveladas. En la ecuación general de modificación de primas podemos ver que el valor actual de las primas niveladas es igual a las modificadas, con el alfa y beta. Es de suma importancia resaltar que no necesariamente el periodo de las primas niveladas debe coincidir con el de modificación de reserva. Es la empresa de seguros la que indica cuál va a ser el periodo de modificación de las reservas matemáticas y de las primas niveladas. A comparar.
Veamos un ejemplo. Supongamos que se quiere modificar reservas matemáticas durante 10 años en un seguro de vida entera con pago de primas anuales limitadas a 20 años. De este lado de la igualdad tenemos las primas niveladas por 20 años y del otro las modificadas. Se quiere modificar las primas solo durante 10 años, es decir, vamos a ver de 0 hasta 9 las primas con modificadas de alfa y beta y luego colocamos con un diferimiento de 10 años las restantes que no serán modificadas. Hola, mi nombre es Elías Cedeño y vengo a hablarles del método de Silmer o temporal preliminar. Algunas características de este método: podemos decir que es un método de modificación de reservas matemáticas que arrojan las menores reservas. También se puede definir como la combinación de un seguro temporal de un año más un seguro temporal de n-1 años contratado a la edad de x más 1. Como podemos notar en este gráfico, alfa es la prima de modificación del primer año, beta sub z, beta supra z es la prima de modificación de renovación y p es la prima la cual se cobra. Podemos notar que la diferencia de p menos alfa es la cantidad máxima que se le permite a la aseguradora tomar como préstamo para hacer frente a los gastos elevados del primer año. La función de modificación de primas va dado con esta ecuación de equilibrio, que es la prima de modificación del primer año más la prima de modificación de renovación, su valor actual. Y esto va a ser igual al valor actual de todas las primas de la duración del seguro. Al despejar beta de esta ecuación, podemos llegar a que va a ser igual a la prima más la cantidad máxima que se le permite a la aseguradora tomar como préstamo por todos sus años. Podemos también decir, uno de los supuestos de este método, que la reserva modificada del primer año va a ser igual a 0, como podemos notar en esta expresión. Hacemos la suma de la prima de modificación del primer año y le restamos el monto que se está dispuesto a pagar por el fallecimiento del primer año, y eso va a ser igual a 0. La reserva, mejor dicho, para los años mayores a 1 se puede notar aquí con esta expresión: el beneficio del seguro menos la prima de modificación de renovación del resto de los años mayores a 1, prospectivamente hablando. Y bueno, como ya sabemos, beta es igual a esta expresión que está aquí, y la reserva de Silmer quedaría con esta expresión. Es importante también destacar que la prima siempre va a estar acotada entre la prima de modificación del primer año y la prima de modificación de renovación. Muchas gracias. Mi nombre es Exen Villarroel. Voy a hablarles sobre los métodos aproximados, en específico sobre el método preliminar completo y el método de Silmer. Comenzaremos con el método temporal 2 años preliminar completo. ¿Sí? Este método nos habla de que la prima comercial, a pesar de tener un recargo, el recargo fijo para los gastos, es insuficiente para el primer año y para el segundo año. Por eso nos dice que la empresa de seguro debe destinar P menos alfa sub 0 a la F para poder cubrir esa insuficiencia de gasto en los 2 primeros años. Quedándonos de tal manera P menos alfa sub 0 a la F, siendo alfa sub 0 a la F la prima modificada del método preliminar 2 años para el primer año, y alfa sub 1 a la F cubriría el segundo año. Del tercer año en adelante utilizaremos beta a la F y M2, que es el capital asegurado en caso de fallecimiento para el segundo año. De tal manera que la ecuación de equilibrio y las reservas modificadas nos quedan con las siguientes fórmulas. Podemos ver cómo el método de Silmer resuelve el problema para las empresas de seguro
del primer año de contar con un recargo que sea superior a los gastos de ese primer año. Sin embargo, no es aplicable para todo tipo de seguros de vida individual. Y en la siguiente tabla veremos cómo es. Podemos ver como para el ordinario de vida, el total a los 65 años y el vida entera 25 pagos, tiene una cantidad adecuada. Sin embargo, para el vida entera 10 pagos y el total 10 años, ya la cantidad se hace bastante exagerada, por lo cual se recomienda utilizar otro método para este tipo de seguros de vida individual.